están a todos ustedes, amigos? Estamos nuevamente en su programa de Hombres a Padres con este grupo hermoso de amigos y compañeros que nos saludan en este momento. ¿Cómo está, Jimmy? ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos los que ya están en sintonía a través de Betel? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Yo contento de poder compartir un día más con todos ustedes. Josué. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Estoy contento de estar aquí para poder conversar, seguir alimentándome de sus experiencias, porque son muy buenas de por cierto. Y bueno, ya con mi esposa luego iré practicando un poco más. Pastor Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hablando de alimentarnos, ¿no? Hay que alimentarnos. Estos días hemos comido muy bien, hermano. Mi conocimiento cultural de la gastronomía peruana se ha incrementado, pero a porcentajes extraordinarios. Gusto de estar con ustedes y ojo que antes que termine todo esto ustedes me han prometido llevarme a compartir un almuerzo, una cena, no sé qué será, una trasnochada, cualquiera de estas cosas, pero cumple lo que promete. Por supuesto que sí. De todas maneras, pero atención, el pastor Marcelo, por favor, ya no le inviten más pollo a la brasa, más lomo saltado, porque ya está. El único que me tomó en cuenta el comentario, estos días me han invitado en todos los lugares que he visitado, pollo a la brasa y lomo saltado, porque hablaba, ¿no?, de pollo a la brasa y lomo saltado, y pues he llegado ya a mi capacidad, mi combustible está lleno de lomo saltado y pollo a la brasa. Como este programa sale a toda Latinoamérica, de repente ellos no saben qué cosa es el pollo a la brasa, pero los queremos invitar a Perú. Y cuando vengan al Perú, pidan un pollo a la brasa. O mejor sería para transmitirles de forma visual en un programa comer pollito a la brasa. Y también que Betel tome en consideración un programa gastronómico, ¿no? O si hay alguna pollería que quiera auspiciar. Ya tiene su pollería. No, muy feliz, contento, han sido días muy bonitos en el entorno familiar, agradeciendo a Dios siempre por un día más de vida y también por permitirnos compartir este momento, ¿no? De Hombres a Padres viene siendo una gran bendición. Todos estamos contentos y cuando habla ayer pone Demasiado serio. No. Tienes un tono de voz. Él quiere que se rían como él. Tienes un tono de voz muy bueno en el ámbito del periodismo, algo debes trabajar, ¿verdad? Sí. A ver, tomar decisiones. Qué difícil, ¿verdad? Cuando uno tiene que tomar decisiones, por ejemplo, cuando llega un momento en que pasan todos los niveles en la casa. Primero los hijos no saben qué decidir, pasa a la Corte Suprema. Y esa es mi esposa. Si la Corte Suprema no sabe qué dictamen dar, entonces ya sube directamente al presidente constitucional de la casa, que soy yo. Y todos me dicen, tú decide. Y es ahí donde uno tiene que decidir qué se va a hacer. Y yo ya tengo experiencia, tengo trayectoria, tengo a veces hasta conocimiento adquirido. Pero si lo transmitimos esto a un adolescente, oye, pero fúmate un porro de marihuana, ¿qué te hace? Vamos, todos están experimentando relaciones homosexuales. Esta noche nos escapamos a un prostíbulo. Y esas cosas que acabo de decirte van a ser muchas veces invitaciones a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. ¿Cómo tomar buenas decisiones? El tema del día de hoy, así es que prepárese un café, porque aquí no me han dado café todo el día. Prepárese un café. No sé si entienden el mensaje los de producción. En la siguiente toma abierta va a estar el café, pastor. De todas maneras. Prepárese, tenemos a mi querido doctor, que ya no, lo decimos doctor de cariño, pero es un amigo más que está con nosotros, que nos está ayudando, me está inspirando prédicas, le decía, y que estamos buscando entre sus libros un ultimito del que escribió del estrés y la fe, que me dejó pensando de ese libro hace muchos días. Muy feliz de estar con ustedes porque siempre se puede aportar lo que de alguna manera hemos aprendido. Yo quería tocar el día de hoy, hablando de toma de decisiones en el adolescente, el tema de formación de carácter. Y aquí quisiera empezar de alguna manera con esta equivocación que hay, digamos, en el medio, que se cree, por ejemplo, que hay una confusión entre la palabra temperamento y la palabra carácter, ¿no? Cuando yo he preguntado a ciertas personas, oye, ¿qué cosa es el carácter? Y me han dicho, bueno, mi papá tiene carácter porque de una cachetada te voltea la cara. Y el hecho de eso no es carácter. Entonces, para empezar el programa, vamos a ir definiendo estas dos palabras. El temperamento es algo que viene innato. Uno hereda el temperamento. Hay 4 tipos de temperamentos básicos, ¿no? Que es el melancólico, es el sanguíneo, es el flemático, ¿no? Y
me falta uno. Colérico. El colérico, ¿no? Eso uno lo adquiere por herencia. Pero que mucha gente, por ejemplo, que tiene temperamento colérico, me dicen, bueno, si yo soy colérico, así soy y así seré toda mi vida, nunca voy a cambiar. Para eso está el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter sí lo adquirimos nosotros en este planeta y viene a ser la formación de hábitos, principios, sobre todo valores que puedan frenar, controlar ese temperamento. Entonces, para una explicación más rápida, yo siempre digo, ¿no? Imagínate que tú ves un caballo chúcaro, ¿no? Que está con un jinete que lo está domando. El caballo es el temperamento, el jinete es el carácter. ¿Tenemos que formar carácter en nuestros adolescentes? Sí, porque es el carácter el que va a estar dirigido a controlar su temperamento. No podemos nosotros esperar que un temperamento por sí solo se controle. Sabemos que hay mucha gente en este planeta que no ha formado carácter. ¿Cómo se nota? Porque son reacciones temperamentales. Gritan, quieren resolver las cosas a golpes, etc. Entonces, como padres de adolescentes, tenemos que pensar en que hay que formar carácter. ¿Cómo se forma carácter? Principios, valores, hábitos positivos. Qué bonita analogía del caballo y el jinete, doctor. Yo creo que debemos preguntarnos cómo está nuestro jinete en este momento, cómo está nuestro carácter. Como dijo bien, el temperamento es algo que se puede heredar. El carácter es lo que nosotros vamos formando y también involucra mucho las experiencias vividas, el entorno, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor para que nuestro carácter se vaya ya dándole esa personalidad propia de cada uno de nosotros. Una opción sería delegar responsabilidades. Por ejemplo, la responsabilidad de sus estudios, ¿no? Que puedan sacarse buenas notas sin necesidad de estar diciendo ¿cuánto te has sacado y por qué? ¿No? O sea, delegar sus propias responsabilidades, sus tareas, ¿no? Tareas en casa y a través de ello ver los resultados también. ¿Puede ser? O no sé, ustedes cuenten sus experiencias, mis hermanos, cuéntenlas. Voy a ir ¿Qué han un hecho? poco a la parte, el carácter, como dice el doctor, que nosotros tenemos que controlar el temperamento porque es algo nato nuestro. Entonces, ¿quién controla el temperamento? Es el carácter, pero ¿cómo controlamos, cómo empezamos a hacer el carácter? ¿Cómo está formando al ¿Cómo Kevin? formamos eso? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer todo eso? ¿Quién nos Su puede experiencia, ayudar? pues. Yo creo que en función a las experiencias podemos ir formando una personalidad, ¿no? Y el carácter que va a determinar qué decisiones vamos a tomar. En mi caso yo siempre decía que era muy impulsivo de repente, doctor, y esto me hacía tomar decisiones muy a la ligera, ¿no? Pero ya cuando fuimos creciendo, incluso cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, esto fue cambiando. Me volví incluso más pasivo, más analítico, más crítico. Tiene algo Claro, que ver. es que la Biblia en sí es una gran formadora de carácter. Porque la Biblia está llena de principios, está llena de valores, ¿no?, que te ayudan a saber cómo tomar decisiones, cómo enfrentarte a la vida. Y es Y tan ejemplo, real, ¿no? Y es tan real que Dios no ha editado la Biblia, no ha sacado lo malo, o sea, también está llena de errores, de fallas, de caídas, que muchas veces sirven para que nosotros las evitemos. Por ejemplo, yo muchas veces tengo una lucha con algunos pastores que dicen, mi hijo está apartado, mi hijo no está metido en las cosas de Dios. Yo digo, pero eso debe ser diferente. Tenemos que transmitir a nuestras generaciones el impacto de servir a Dios. Y ellos me dicen, pero ni a Samuel le fue bien, y era tremendo profeta. Ni a Aarón le fue bien con sus hijos. Y ahí iba dictando los detalles. Yo le digo, esos ejemplos que Dios ha dejado no es para que nos resignemos a seguir el camino del fracaso como padres, sino es para corregir lo que ellos no hicieron bien y nuestra historia sea diferente. Quizás la Biblia es un conjunto de historias inspiradas por Dios, escritas por hombres, guiados por el Espíritu Santo, pero cada uno tiene un libro que está escribiendo. Y que Samuel no pudo con sus hijos o Elí fue muy permisivo con los suyos, no quiere decir que nosotros tengamos que revivir esto, sino que aprendamos para que no suceda lo mismo. Pero Por Josué ejemplo, fue diferente. claro que Josué sí. sí dijo claramente él, ¿Yo? capítulo 24, yo y mi casa.
serviremos. No, pero yo, Josué Ríos. A mí, por ejemplo, cuando tenía 13 años, por ahí, me asignaron la tarea de botar la basura. Y yo renegaba mucho, pero ahora digo que me sirve, porque ahora, bueno, ¿quién va a botar la basura en mi casa? Eso Si también no soy yo. te va ayudando en tu formación, ¿no? O sea, el simple hecho que te deleguen responsabilidades, por ejemplo, a mí me decía, tu cuarto tiene que estar limpio, ordenado, tienes que cumplir con tus tareas, eso nos ayudaba, o sea, en mí Ahora si lo cumpliste o no. Ahora la pregunta que puedo hacer aquí es, doctor, a ver, fíjense que algunos, el temperamento, carácter, el jovencito que nace o nace de una forma amanerada, que le dicen, ¿qué es lo que le impulsa a ellos a ser homosexuales, a muchos de ellos? No. Yo quiero, no sé si tal vez observar, pero científicamente no hay una prueba fidedigna de que el niño nace con tendencias homosexuales. No nace, ¿no? No nace. Entonces, todo niño nace con la figura de un bebé que está experimentando el entorno, pero la influencia, de ahí viene pues esto de que la agenda Lobby Gay solicita que se acepten los matrimonios entre homosexuales. ¿Por qué razón? Porque ellos no pueden tocar a los niños, porque eso está penalizado. Pero si les permiten casarse, ellos asumen todos los derechos legales que conviene al contrato matrimonial, y entre ellos está la adopción. Y cuando adopten niños, bebés que nacieron siendo hombrecitos, los van a poder influir para que desde muy corta edad ellos alimenten esa tendencia homosexual. Y esos niños van a ir a las escuelas, y aunque él no pueda acercarse a mi hijo, el niño sí podrá acercarse al mío. Y el niño sí podrá instigar al mío para que tenga tendencias homosexuales. Y yo no podré meterme con ese niño. Ahora, por eso, no estoy por eso cortando su voy. derecho. El temperamento y el carácter que tenemos nosotros, el temperamento y el carácter lo formamos. ¿Cómo afecta eso con justamente lo que está hablando el pastor ¿Cómo Marcelo? llega un adolescente Claro. a formar un carácter en 12 años de vida, ¿no? De repente, nosotros que ya, no sé, superamos los 30 y por ahí algunos más, ya hemos vivido un tiempo prudencial para poder formar un carácter. Ya experimentamos, ya cometimos errores, ya aprendimos. Pero un adolescente que ha vivido tan solo 12 años, ¿cómo forma ese carácter? Claro, aquí ¿no? hay dos cosas, ¿no? Una es el aprendizaje de principios. Y dos es el aprendizaje de consecuencias. Uno de los grandes errores que nosotros cometemos para no permitir que nuestros hijos tomen buenas decisiones es tomar las decisiones por ellos. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo un caso que les puedo contar. Yo me acuerdo, mi hija mayor, mi hijo el que sigue, eran pequeños, entonces venían con sus listas de útiles para el colegio. Papá, tienes que comprarme los útiles. Entonces yo le decía, no, le digo, ¿qué dice acá? Primero de primaria. ¿Y quién está en primero de primaria? Yo. Entonces, ¿por qué tengo que yo comprarte? Yo voy a dar el dinero, pero tú vas a escoger. Entonces nos íbamos a la librería, le dejaba sus listas para que ellos escogieran, y yo estaba en la caja para pagar. Entonces un día apareció mi hija mayor con una cartuchera de Hello Kitty. En ese entonces pues era famosísima la Hello Kitty, ¿no? Entonces me dijo, papá, esta cartuchera es espectacular, mira, recién ha salido, ¿no? Y yo veía que la cartuchera era muy dura, muy fuerte y que le iba a durar mucho tiempo. Le dije, ¿lo quieres esa? Sí, papá, muy bien. Entonces mi hijo más pequeño fue y dijo, yo también quiero. Pero cuando vino, trajo una cartuchera que no era muy resistente, no tenía pasador, la bisagra era puro plástico. Entonces yo le dije, mira, hijito, esto es puro plástico. Tú abres, cierras, se va a romper. Pero nosotros los padres no podemos tomar la decisión. Nosotros damos la información con la cual ellos van a tomar la decisión. Entonces mi hijo al final me dijo, pero yo quiero, pues, porque este es de la U, yo soy de la U. Yo quiero esta cartuchera. Perfecto, le compré la cartuchera. En el mes de abril-mayo, ya la cartuchera estaba rota. Entonces un día íbamos a hacer la tarea, le digo, ¿de qué color vas a pintar el mar? Y me dijo, papá, rojo.
Esa es otra de las cosas con las que yo siempre he peleado con los colegios, ¿no? ¿Por qué no se puede pintar el Mar Rojo si ellos quieren pintar el Mar Rojo? No, y aparte él estaba basándose en lo que Moisés... En la Biblia, evidentemente. He leído bastante Bien espiritual. Pero yo quiero rojo, me dice papá, píntalo, rojo es tu decisión, ¿no es cierto? A ver, ahí doctor, ahí en esa parte, ayúdame a entender esto. Eso está bien porque le damos la soltura de que ellos determinen esto, pero no también le damos posibilidad a que distorsione la realidad. Porque, por ejemplo, quiero pintar un pájaro y pintan una vaca con alas. Entonces, puede verse como hasta creativo, pero no sería estar creando un Picasso, un Van Gogh interno. O sea, está bien eso que les dejemos que hagan el... Claro, porque yo cometo ese error, yo corrijo. Claro, porque ellos se van a dar cuenta con el tiempo de lo que están haciendo, ¿no? ¿Y qué pasa con los que no tenemos mar? Ese ya es un problema geopolítico, pero quiero terminar el ejemplo para que vean, ¿no? Cómo que se le malogró la cartuchera y entonces tenía que meter la mano a la mochila para sacar color por color para ver cuál era el color adecuado. Y entonces dije, no, mejor vacía todos los colores porque te vas a demorar mucho tiempo. Vació los colores, ya tenía los colores listos, comenzó a pintar y me hizo la pregunta, papá, ¿me puedes comprar otra cartuchera? Y le dije, claro, yo soy el padre, voy a comprar otra cartuchera. El próximo mes de marzo te compro otra cartuchera. Mientras tanto, toma esta liguita para que tus colores no se pierdan. Entonces, ¿qué pasó? Pasó 6 meses del año con una liguita porque había tomado una decisión equivocada y su cartuchera se había roto. El próximo año fuimos a comprar la cartuchera e inmediatamente fue y sacó una cartuchera de metal. Y me dijo, papá, esto sí me va a durar, ¿no? Sí, esto sí te va a durar. Entonces, ¿en qué consiste este ejemplo, no? En darle la posibilidad a los hijos a que en su nivel puedan tomar su decisión. Claro, ninguno de nosotros vamos a decir que el hijo alquile el departamento ni que firme los papeles de una minuta, claro, pero sí puede tomar la decisión de escoger su cartuchera, la decisión, por ejemplo, de cómo va a ser la tarea de esta manera, de esta otra manera. Y en ese momento estamos nosotros fomentando que ellos vayan aprendiendo a tomar decisiones. Y como dice usted, doctor, y aprendan la consecuencia de sus acciones, porque ahí aprendió a que si agarraba nuevamente una cartuchera de tela, se la iba a volver a romper, mejor agárrala. Aprendió que cuando compra una cartuchera de tela tiene que comprar varias liguitas. Pero también ahí estaba la ayuda del papá, ¿no? O sea, se equivocó, pero el papá estuvo ahí para poder ayudarlo. Ahora, Jimmy, ¿no? Cuando hay una ausencia de padres, o de repente los niños crecen muy independientes. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que mis padres siempre estuvieron enfocados al negocio, ¿no? Comenzaron siendo ambulantes, después lograron conseguir un puestito y se hicieron comerciantes. Pero siempre estuvieron enfocados en el negocio. Es más, a mí de pequeño, de niño, siempre me enseñaron a trabajar. Y yo crecí viendo o siendo muy independiente. Por ejemplo, hubo un momento, a cierta edad, 10, 11 años, que yo le pedí a mi papá unos productos para vender. Entonces yo me iba vendiendo, en ese entonces era fruta, con mi carretilla, ¿no? Mis bolsitas de fruta, de mandarina, me iba, vendía y venía y ya tenía un ingreso, ya estaba comenzando a ahorrar. Y cuando llegaba la época del colegio, yo podía comprarme la cartuchera que quería, la mochila que quería, porque finalmente yo dije, este dinero yo me lo he ganado, ¿no? Y crecí siendo muy independiente. ¿Cómo forma ese niño un carácter? O sea, ¿cómo se forma cuando o te generan o te hacen muy independiente de muy niño o de repente no hay una compañía, hay padres ausentes, doctor? No, pero ahí tú has tomado decisiones y tú has evaluado si esas decisiones que tú tomabas mientras que vendías la mandarina o el producto eran buenas o no eran buenas y cómo hacerlas mejor. Es decir, los errores en la vida y las malas decisiones que vas tomando en la vida generan consecuencias y las consecuencias van aprendiendo, van enseñando a tomar buenas decisiones. Pero muchas veces, doctor, recuerdo como una experiencia personal, vemos la necesidad de el ingreso en un dinero en el hogar. A veces los padres son pobres y no tienen cómo comprarse un útil, una cartuchera, y es el niño que empieza a tomar una decisión. Quiero ayudar a papá. Y va, sí, por ejemplo, en mi caso,
A los 8 años yo salía a vender revistas, Conorito y otras revistas, Archie, de aquellos tiempos, puerta por puerta. Y como era niño, la gente me compraba. Entonces vi que había ingresos y dije, me compré una caja inmensa cantidad de cajas de revistas y comencé a alquilar las revistas. Ese tiempo no había VHS, DVD, nada de eso. Y vi que era un buen ingreso. Y con eso aportaba. Y después me hice payasito, porque quería ingresos a la familia. Después ya el papá creció en su economía y la pregunta sería, ¿ese niño se está privando de muchas cosas? Exacto. ¿Se está traumando o qué pasa? ¿Cómo su carácter está formando? O lo estamos haciendo muy responsables. Por ejemplo, justamente en función al ejemplo que da el pastor George, mi papá también me dijo, o me comentó ya después, ¿no? Que él, al ver la necesidad en el hogar, él tuvo que incluso fabricarse su propia cajita para salir a lustrar zapatos, ¿no? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿Los estamos formando con un buen carácter? ¿O los estamos haciendo muy responsables desde pequeños? Yo ¿O de creo que es la repente está situación. viendo mucha Claro, carencia? Pero es el momento que Él está viviendo su realidad. Está viviendo ¿No su es cierto? realidad, sí. Entonces, en medio de su realidad, él está tomando sus decisiones y él está formando el carácter, porque la palabra carácter tiene mucho sentido en separar lo bueno y lo malo. Buenas decisiones, malas decisiones, ¿no? Entonces, por eso los principios y los valores te ayudan a tomar buenas decisiones. Ahora, ¿cómo podemos ayudarle, doctor? ¿Cómo podemos? Y también cada experiencia que estamos con... Eso del payasito me conmovió. No sabía, no me imagino. Esa imagen mental no la puedo... Yo también, Dios ahorita mío. lo estoy viendo con una navecita roja, el Sí, pastor. pero Hay muchos secretos. Lo cierto es, doctor, de que cómo podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan tener conciencia de las consecuencias de las decisiones tomadas. O sea, ¿de qué manera? Por ejemplo, a mí mi papá, ¿cómo me daba su ayuda? Me decía, te he dicho que no hagas eso, lo haces y vas a ver lo que te va a pasar. Esa era la ayuda que me daba. Entonces, amenaza. siempre. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que había una bola de cristal que trajeron a casa, así como un detalle muy hermoso. Y mi papá sabía que yo lo veía como una canica gigante para ir a jugar, porque realmente, imagínense, con una canica así destrozaba a mis compañeros. Y tomó y lo subió a lo alto de mi ropero, de la vitrina de las tazas, y lo puso arriba. Y se fue con mi mamá. Y un día sábado yo me levanto decidido a ir y mostrar a mis amiguitos eso y veo que ya no está donde estaba. Busco, rebusco y lo encuentro allá arriba. Entonces ya mi papá me había dicho, no vas a sacar eso, no vas a llevar, sacas o llevas y te voy a castigar. Entonces yo cuando vi y mis papás no estaban en casa, dije, voy a aprovechar, lo saco, lo llevo, juego y me lo traigo. Y después subí la vitrina, empecé a escalar y llegué arriba, pero estaba tan alto que intenté, cuando empecé a sentir que mi situación gravitacional varió, empecé a sentir así, la vitrina se vino abajo. Y yo logré saltar y cuando salté caí más allá y la vitrina cayó con todos los platos. ¡Puf! Y toda la vajilla de mi mamá se destruyó. Yo no sabía qué hacer. Al principio analicé cuánto tiempo me costaría llegar a Puerto Rico. Pero cuando llegó mi papá, asumí las consecuencias. Porque yo me entré a mi cuarto y gritó, ¿quién hizo esto? Me acuerdo. Y yo ese rato no había a quién culpar, era el único que estaba en casa. Entonces asumí las consecuencias, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, yo fui advertido al mero estilo de un papá de esos años, pero fui advertido. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que ellos sepan asimilar las consecuencias de las acciones? Yo creo que la mejor forma es reflexionando con ellos, ¿no? Porque lo que sale innatamente del ser humano es castigar, ¿no? Porque de alguna manera ese acto es una frustración para mí como padre, ¿no? No hubiera querido que pase, pero ya pasó, estoy en la realidad. Entonces lo que tengo que hacer ahora es aprovechar estos momentos para poder reflexionar con nuestro hijo. Eso es lo que se llama enseñarle a pensar, ¿no? Es decir, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué cosa hiciste? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Qué debiste hacer? De tal manera de que de esa manera sacamos provecho aún de las cosas malas que suceden, ¿no? No, y uno aprende. Por ejemplo, en mi caso, doctor, mi padre siempre ha trabajado de zapatero. Él hacía zapatos, calzados, y desde muy pequeño, de adolescente, me enseñó a cómo terminar el calzado. Entonces, para terminar un calzado,
no solamente se lustraba, sino que se echaba un líquido que le daba el auto brillante, ¿no? Entonces, pero yo quería salir a jugar. Yo quería, entonces él me había dicho, terminas esto y sales a jugar. Y yo me acuerdo que agarré eso de ahí y él ya me había enseñado que solamente se pasaba poquito porque no necesita echarse demasiado. Pero yo por salir empecé a embarrar todos los zapatos, ya está, y me fui. Cuando él vino fue una desgracia, esos zapatos nunca se vendieron porque era demasiado brillante, ¿no? Pero él vino y me dijo, mira, no se echa mucho por esto, por esto, por esto. Entonces aprendí ese consejo porque él mismo estuvo a mi lado. O sea, él mismo me dijo, mira las consecuencias, ¿no? No, Jimmy, tú causaste un colapso económico en tu casa, ¿no? Por eso que me dediqué a... Justo iban a comenzar a importar zapatos y después de esa muestra... Sobre estos casos que nosotros estamos hablando del temperamento y carácter, también debemos entender la guía que debemos dar a nuestros hijos. Creo que los padres ya ahora somos diferentes en el aspecto de poder entender a nuestros hijos cuando cometen eso. Son errores. Y por ejemplo, en el caso mío, mi padre me enseñó una cosa. Mis primos tenían zapatillas de marca, no voy a decir las marcas de las zapatillas, pero eran zapatillas carísimas. Entonces yo le decía, papá, yo quiero esa zapatilla. Él me compraba zapatillas, pues Dunlop, Tigre, de aquellos tiempos, ¿no? Pero yo quiero esa marca, papá. Hijito, ¿quieres esa zapatilla? Que te cueste, me decía, para que valores. Entonces él me daba una propinita en el colegio, un poquito más, me decía, un año ahorrando eso te vas a comprarte esa zapatilla. Y verdad, empecé ya no, en la hora de recreo, ya no me iba a comer mi comidita, mi chaufa, otra cosa, Claro. sino ahorraba. Y al año... Gracias a Dios no se nota que dejaste de comer tu chaufa. Al año, doctor, pude comprarme esa zapatilla. ¿Eso qué es para un adolescente? Pero las zapatillas Tigres eran buenas. No, pero estoy hablando de la marca, no digo las otras marcas. Hay un ex magnate de la Apple Computer que se llamó Steve Jobs. Él acuñó una frase muy interesante, ¿no? Él decía así, ¿no? Yo llegué al éxito y descubrí que el éxito es el fruto de un árbol que se llama fracaso. Si no tienes ese árbol, no tienes éxito.